Padre Celestial, te damos gracias por una buena noche de descanso, por otro día de vida. Te pedimos que al abrir tu palabra esta mañana nos concedas la presencia de tu Espíritu Santo, que sigas derramando tu lluvia tardía sobre nosotros y sobre tu pueblo en todo el mundo, para que nuestro entendimiento de tu palabra sea tan completo que podamos dar el mensaje del fuerte clamor en un futuro cercano, cuando llegue la crisis de la ley dominical. Oramos por el trabajo que estamos realizando al grabar los DVDs y por la labor que se está llevando a cabo al transmitir esta información en vivo. Y como tenemos un mes ocupado por delante, con otros oradores que vendrán a participar en esta obra, te pedimos especialmente que le concedas a Marco protección en su viaje, para que llegue mañana sano y salvo. Al abrir tu palabra, te pedimos que tomes control de mi proceso de pensamiento, que superes cualquier idea preconcebida que yo pueda tener y que el mensaje transmitido sea uno que haya sido tocado con un carbón del altar, que esté purificado y fortalecido para tener un impacto en tu pueblo. Y también te pedimos que tu pueblo esté completamente rendido a ti. Pedimos perdón por los pecados, si hay alguna transgresión que tengamos que nos impida estar listos para escuchar, que tú nos perdones. Y te agradecemos que podamos reunirnos y estudiar estas cosas en un tiempo como este. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, al adentrarnos en el libro de Daniel, esta primera cita me parece muy importante, porque hay algunos temas en el libro de Daniel que parecen menores o pequeños, pero esos temas en realidad se convierten en un verdadero punto de inflexión entre la verdad y el error. Y como vamos a enfatizar algunos de esos temas que pueden parecer pequeños para aquellas personas que no están viendo las cosas correctamente, queremos asegurarnos de identificar que está bien, según la palabra de Dios, dar importancia a cosas que aparentemente son pequeñas. Una sola palabra en la palabra de Dios puede significar vida o muerte. Es decir, cuando Jesús le dijo a María, vete y no peques más. Si quitas la palabra no de esa frase, dice, vete y peca más. Una sola palabra. La salvación de ella puede resumirse en esa única palabra. Así que, y hay muchísimas ilustraciones de eso en la palabra de Dios. Y en el libro de Daniel, en este estudio sagrado, vamos a poner énfasis en cosas que pueden parecer pequeñas, pero que tienen un valor eterno en ellas. Así que en Educación, página 123, para respaldar la premisa de poner énfasis en eso, recurrimos a este pasaje. Hay otros. La Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender para estar preparados tanto para esta vida como para la venidera. Todos estos principios pueden ser entendidos por todos. Nadie con un espíritu dispuesto a apreciar sus enseñanzas puede leer un solo pasaje de la Biblia sin obtener de él algún pensamiento útil. Pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene mediante un estudio ocasional o desconectado. Su gran sistema de verdad no está presentado de tal manera que pueda ser discernido por el lector apresurado o descuidado. Muchos de sus tesoros yacen muy por debajo de la superficie y solo pueden obtenerse mediante una investigación diligente y un esfuerzo continuo. Las verdades que conforman el gran todo deben ser buscadas y reunidas, un poco aquí y un poco allá. Isaías 28:10. Cuando se buscan y reúnen de esta manera, se descubrirá que encajan perfectamente entre sí. Cada evangelio es un complemento de los otros, cada profecía una explicación de otra, cada verdad un desarrollo de alguna otra verdad. Los tipos de la economía judía son esclarecidos por el evangelio. Cada principio en la palabra de Dios tiene su lugar, cada hecho su relevancia, y una estructura completa en diseño y ejecución da testimonio de su autor. Una estructura así no podría ser concebida ni formada por ninguna mente, excepto la del infinito. Cada hecho en la palabra de Dios tiene su relevancia. Así que, al comenzar a analizar el tema del continuo, en cuanto a sostener la posición pionera de que el continuo en el libro de Daniel representa el paganismo,
vamos a establecer algunos principios antes de entrar en el libro de Daniel, porque ahí es donde vamos a retomarlo. Y queremos ir a Isaías 14 para comenzar esta consideración. Isaías 14:12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de la congregación me sentaré. Ahora, hay una palabra en la que queremos poner énfasis, esa palabra es también. También me sentaré en el monte de la congregación, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí hay dos lugares en los que Satanás va a sentarse, desea sentarse, y solo con eso se puede hacer un gran estudio en la palabra de Dios. Vamos a tomar un aspecto de esto. Él quiere sentarse en el trono de Dios y también quiere sentarse en el monte de la congregación, y el trono representa el reino político de Dios. Los lados del norte es Jerusalén, es su iglesia. Satanás quiere gobernar tanto el ámbito político de Dios como su ámbito religioso. Así que en la rebelión de Lucifer en el cielo, uno de los temas que se encuentra de manera consistente a lo largo de la palabra de Dios es este asunto de la iglesia y el Estado. Y si no entiendes que el tema de la iglesia y el Estado es uno de los temas de la profecía bíblica, entonces te resultará difícil entender qué es el continuo en el libro de Daniel. Bien, queremos mostrarles esto con base en el testimonio de más de uno, pero aquí vemos que la rebelión de Lucifer incluyó su deseo de poner sobre la autoridad política de Dios, sobre su trono, sobre el Estado y sobre su autoridad religiosa, los lados del norte, su iglesia y Estado. En Génesis 11:14, 11:4, en Génesis 11:4, vemos a Nimrod construyendo un reino. Y su reino es también, una vez más, un reino que consiste en iglesia y Estado. El versículo 4 dice: y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La torre representa la iglesia, la ciudad representa el reino político. Cuando Nimrod iba a construir su reino, era un reino que consistía en iglesia y Estado, así como el deseo de Satanás es apoderarse del dominio político y religioso de Dios. En El deseado de todas las gentes, página 597, dice: en la parábola, el dueño de la casa representaba a Dios, la viña a la nación judía, y el cerco a la ley divina que era su protección. La torre era un símbolo del templo. Bien, así que cuando Nimrod quiso construir una torre, lo que quería era edificar una iglesia. Y en cuanto a construir un reino, puedes ver, y lo tienes en tus apuntes, así que Apocalipsis 11:8, la gran ciudad, en Apocalipsis 11:8 es el reino de Francia, ¿de acuerdo? Y luego en Apocalipsis 14:8 y Apocalipsis 16:19, 17:18, 18:10, 16, 18, 19 y 21, verás referencias al reino de Babilonia, que está representado por una ciudad. Una ciudad representa un reino, y luego en Apocalipsis 21:10 verás que la ciudad de Jerusalén representa el reino de Dios. Así que solo en el libro de Apocalipsis tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pruebas de que una ciudad en las Escrituras representa un reino. Así que cuando Nimrod iba a construir una ciudad, eso es el reino político, es decir, el Estado. Y cuando iba a construir una torre, eso es la iglesia. Así que ese es un segundo testigo de que este reino satánico al final del mundo, porque todos los profetas están hablando del fin del mundo, va a haber un reino que consiste en iglesia y Estado. En Daniel capítulo 2 vemos el hierro y el barro aquí abajo, en esta parte de la imagen. La hermana White dice: ahora hemos llegado a un tiempo en que la obra sagrada de Dios está representada por los pies de la imagen, en la que el hierro estaba mezclado con barro lodoso. Dios tiene un pueblo escogido, cuyo discernimiento debe ser santificado, que no debe volverse impío poniendo sobre el fundamento madera, heno y hojarasca. La mezcla de la astucia eclesiástica y la política estatal
está representada por el hierro y el barro. Así que aquí en Daniel 2 vemos este reino aquí al final del mundo, porque ella dice que hemos llegado a este tiempo. Está representado como hierro y barro. Y esto, la hermana White dice que es la astucia eclesiástica y la política estatal. Y puedes ir a las Escrituras y encontrar que el hierro representa el reino romano y el reino romano representa la política estatal. Y puedes ir a las Escrituras y encontrar que el barro, que Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. El barro representa la religión, iglesia y Estado. Así que tercera referencia en las Escrituras de que uno de los temas de la profecía bíblica es iglesia y Estado. En Apocalipsis 13, 11 y 14, podemos ir allí, Apocalipsis 13, 11 y 14, vemos la imagen de la bestia establecida. Ahora, puede que no veas la imagen de la bestia establecida en el versículo 11 de Apocalipsis 13, pero sí lo está. En el versículo 11 de Apocalipsis 13 dice, vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. En tus apuntes, si bajas casi hasta el final de la página donde dice hablando, el subtítulo dice hablando en el lado derecho. La hermana White dice en El conflicto de los siglos, página 442, el hablar de una nación es la acción de sus autoridades legislativas y judiciales. Y ella dice esto en referencia a Apocalipsis 13:11. Y si lees en esa parte de El conflicto de los siglos o en otros lugares, cuando Estados Unidos legisla la ley dominical, está hablando, ¿de acuerdo? Y cuando hable, habrá formado una imagen de la bestia. Así que no discuto que no encuentres la expresión, la imagen de la bestia en el versículo 11, pero por el contexto está ahí. Cuando Estados Unidos hable como dragón, habrá formado una imagen de la bestia. Y luego en el versículo 14, todavía hablando de Estados Unidos, dice, y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los que moran en la tierra que hagan una imagen de la bestia. Así que la mayoría de la gente no se da cuenta de esto, no es el enfoque de nuestro tema hoy. Pero en Apocalipsis 13 hay 2 imágenes de la bestia. Está la que se establece en Estados Unidos en el periodo de la ley dominical, se desarrolla completamente cuando aprueban la ley dominical. Y luego, en el versículo 14, Estados Unidos ordena al mundo que establezca una imagen de la bestia. Hay 2 imágenes de la bestia. Una en Estados Unidos, otra en el mundo. Y la hermana White solo tiene una definición de lo que es la imagen de la bestia. Recibí un correo electrónico, creo que de África, ayer, y ni siquiera estoy seguro de que esos correos sean válidos. Estoy recibiendo tantos correos electrónicos de personas de todo el mundo que quieren hacer preguntas simples y básicas, y pienso que tal vez un enemigo está haciendo esto para mantener tu tiempo enfocado en responder preguntas que la gente ya debería saber, en lugar de hacer lo que es una prioridad más alta. Pero este correo pregunta, ya sabes, si hay una diferencia entre la marca de la bestia y la imagen de la bestia. Observa El conflicto de los siglos, página 445, en tus notas, en la parte superior de la página. La imagen de la bestia representa esa forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para imponer sus dogmas. La marca de la bestia aún está por definirse. La hermana White está diciendo claramente que la marca de la bestia y la imagen de la bestia son 2 cosas diferentes, y que la imagen de la bestia es lo que se forma cuando la iglesia y el Estado se unen, y la iglesia utiliza el poder civil para lograr sus propios fines. Observa la siguiente cita. Ella va a definir eso para nosotros. Esto es lo que es la imagen de la bestia. Y la razón por la que estamos analizando esto es porque la imagen de la bestia es la combinación de iglesia y Estado, que es el hierro y el barro en los pies, que es la torre y la ciudad de Nimrod, que es Satanás queriendo sentarse en el trono de Dios y sobre los lados del norte. Ella dice en El conflicto de los siglos, página 443, ¿pero qué es la imagen de la bestia y cómo se va a formar? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos, y es una imagen de la bestia. También se le llama imagen de la bestia. Entonces, para aprender cómo es la imagen y cómo se va a formar,
debemos estudiar las características de la bestia misma, el papado. ¿Qué es la bestia? El papado. El papado. Bien, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y aceptar ritos y costumbres paganas, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para controlar la conciencia de las personas, buscó el apoyo del poder secular. El resultado fue el papado, una iglesia que controlaba el poder del Estado y lo utilizaba para promover sus propios fines, especialmente para el castigo de la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe controlar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado también sea utilizada por la Iglesia para lograr sus propios fines. Así que la imagen de la bestia representa la combinación de Iglesia y Estado, con la Iglesia controlando la relación, y proféticamente esta imagen se desarrolla plenamente con la ley dominical en los Estados Unidos. Cuando las iglesias protestantes en los Estados Unidos tengan la capacidad de utilizar el gobierno de los Estados Unidos para aprobar una ley dominical, entonces la imagen de la bestia habrá alcanzado su plena madurez en los Estados Unidos. Y esto se señala cuando Apocalipsis 13:11 dice que los Estados Unidos hablarán como un dragón, porque el hablar de una nación es la acción de sus autoridades legislativas y judiciales. Así que cuando se aprueba la ley dominical, esa es la marca de la bestia, pero no es la imagen de la bestia. Cuando se aprueba la ley dominical, simultáneamente se está demostrando que la Iglesia y el Estado se han unido completamente en los Estados Unidos y que la Iglesia ahora está controlando la estructura civil de los Estados Unidos. En la página 448 de El conflicto de los siglos, la hermana White dice: la imposición de observar el domingo por las iglesias protestantes es imponer la adoración al papado, la bestia. ¿Quién es la bestia? El papado, pues. Aquellos que, comprendiendo las demandas del cuarto mandamiento, eligen observar el falso sábado en lugar del verdadero, están rindiendo homenaje a ese poder por el cual únicamente se ordena. Pero en el mismo acto de imponer un deber religioso por medio del poder secular, las iglesias formarían por sí mismas una imagen de la bestia. Por lo tanto, la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos sería una imposición de la adoración de la bestia y su imagen. Así que lo que estoy diciendo es que en Apocalipsis 13:11, cuando Estados Unidos habla como dragón, entonces la imagen de la bestia está establecida en Estados Unidos. Y completamente desconectados de la justicia, Estados Unidos entonces sale al mundo y dice que deben establecer una imagen de la bestia. ¿Y cuál es la imagen de la bestia? Es la combinación de iglesia y Estado, con la iglesia controlando la relación. Así que en el versículo 14 de Apocalipsis 13 tienes evidencia de un gobierno mundial único. Para que Estados Unidos pueda ordenar a todo el mundo que establezca una imagen de la bestia, significa que todo el mundo debe estar bajo la autoridad de una iglesia que controla una estructura civil sobre todo el planeta. Y si no crees que esto es así, entonces lee el versículo 15 de Apocalipsis 13, porque en el versículo 15 todavía se está hablando de Estados Unidos. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, refiriéndose a Estados Unidos. Esta es la imagen de la bestia del versículo 14. Vuelve al versículo 14. Y Estados Unidos engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los que habitan en la tierra que hagan una imagen de la bestia, que fue herida a espada y vivió. Y él, es decir, Estados Unidos, tuvo poder para dar vida a la imagen de la bestia. La única definición de la imagen de la bestia es una combinación de iglesia y Estado, con la iglesia controlando la relación. Ahora Estados Unidos le está diciendo al mundo: establezcan un gobierno mundial único con la iglesia controlando la relación. Y además dice que la imagen de la bestia también debe hablar. Y ya hemos leído esto. Hablar de una nación es la acción de sus autoridades legislativas y judiciales. Por lo tanto, la imagen mundial de la bestia debe tener un cuerpo judicial y uno legislativo. Y lo hace. El cuerpo judicial está en Holanda. El cuerpo legislativo está en la ciudad de Nueva York. Es las Naciones Unidas. Tiene ambos órganos. Y aún no está hablando, pero Estados Unidos va a obligar al mundo a aceptar a las Naciones Unidas y comenzará a hablar a través de las leyes dominicales mundiales.
Pero antes de que eso suceda, habrá una ley dominical en Estados Unidos en la imagen de la bestia. Y Estados Unidos estará completamente formado. Así que todo lo que estamos diciendo aquí es que uno de los temas de la profecía bíblica es la combinación de iglesia y Estado, porque todas las profecías hablan sobre el fin del mundo. Y al final del mundo, una de las historias es esta imagen de la bestia. ¿De acuerdo? Y puedes rastrearlo hasta Daniel 2. Puedes rastrearlo hasta Nimrod, puedes rastrearlo hasta Satanás. ¿Sigues la lógica? Sí. En Apocalipsis 17:17, que hemos visto en las tablas de Habacuc, en Apocalipsis 17:17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones estos 10 reyes, y estos 10 reyes son los 10 dedos de Daniel 2. Son los 10 enemigos de Salmo 83. Son las 10 naciones que Acab representa en su relación con Jezabel. Y una y otra vez, estos 10 reyes han sido prefigurados en la profecía. En Testimonios para los Ministros, página 38, hablando del fin del mundo, dice, reyes y gobernantes y autoridades se han colocado sobre sí mismos la marca del anticristo y son representados como el dragón. Estos 10 reyes son el poder del dragón. Así que en Apocalipsis 17:17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones estos 10 reyes, el poder del dragón, cumplir su voluntad y ponerse de acuerdo, el poder del dragón, y ponerse de acuerdo y dar su reino político a la bestia. ¿Quién es la bestia? El papado. El papado. ¿De acuerdo? Juan no va a contradecirse a sí mismo. Así que vemos aquí que estos 10 reyes, que son la estructura civil de las Naciones Unidas, acuerdan entregarse en manos del papado aquí al final del mundo. Y eso es lo que se está desarrollando en los periódicos diarios mientras hablamos. Este proceso está a punto de ocurrir. Todavía no estamos tratando con eso o en este momento. Estamos tratando solo con un tema que el asunto, uno de los temas en la profecía bíblica, es la combinación de iglesia y Estado. Y si vas a entender el continuo como el paganismo, entonces necesitas entender el continuo en el capítulo 8 de Daniel. Pero para entender el capítulo 8 de Daniel, tienes que comprender que uno de los temas de la profecía bíblica es la combinación de iglesia y Estado. Así que estamos tratando este tema para tenerlo presente cuando entremos en el capítulo 8 de Daniel. Bien, ese fundamento ya está puesto. Ahora vamos a cambiar al tema del conflicto de los siglos. Regresemos a Isaías 14, donde comenzamos con la combinación de iglesia y Estado. El versículo 12 de Isaías 14 dice, «Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». Y ahora, en lugar de buscar la combinación de iglesia y Estado, vamos a enfocarnos en esta autoexaltación que es el símbolo del reino de Satanás. ¿De acuerdo? Versículo 13. «Porque tú dijiste en tu corazón, subiré». Bien, él va a subir. ¿Qué significa subir? Ir hacia arriba. Levantarse a sí mismo, ¿de acuerdo? Este es el principio fundamental del reino de Satanás. Exaltarse a uno mismo, ascender. Subiré abunda, subiré al cielo. Exaltaré mi trono por encima de las estrellas. ¿De acuerdo? Él va a levantarse y exaltarse a sí mismo. ¿Ves eso? Levantarse y exaltar. Apunta eso en tu banco de memoria. ¿De acuerdo? Porque hay una palabra que Daniel usa 6 veces en su libro llamada rum, que significa levantar y exaltar. ¿Está bien? Porque tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la congregación, en el lado y en el lado de arriba, y también me sentaré en el monte de la congregación en los lados del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. Así que cuando se trata de la raíz básica del reino de Satanás en el gran conflicto, es esta elevación y autoexaltación. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy diciendo, mientras que en el gran conflicto es el gran conflicto. ¿Cuál es el título completo de El Gran Conflicto? El gran conflicto entre Cristo y Satanás. Bien, entonces el reino de Satanás es este reino que va a levantarse y exaltarse a sí mismo.
Y si vas a Filipenses 2, vemos cómo es el reino de Cristo en contraste con el reino de Satanás. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que estos reinos en el gran conflicto, el reino de Satanás se eleva a sí mismo y se exalta, mientras que Cristo en esta lucha del gran conflicto se lleva a sí mismo al punto más bajo de humildad. Dos reinos contrastantes. ¿De acuerdo? Otro lugar donde puedes ver el gran conflicto en el libro de Daniel y en un par de otros lugares en las Escrituras es en el nombre Miguel, que significa quien como Dios. ¿De acuerdo? Y vemos que se hace referencia a Miguel, y ahora estamos tratando con el gran conflicto. Hemos establecido las dos filosofías que gobiernan estos dos reinos. Pero ahora vamos a mirar un poco más de cerca la lucha. Apocalipsis 12, 7, 9. Nos dice que esto es una guerra que está ocurriendo, es una guerra literal. El versículo 7 dice, y hubo una guerra en el cielo. Disculpen. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón luchó y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que aquí vemos a Miguel y cada vez que encontramos a Miguel en las Escrituras está en un conflicto directo con Satanás. Miguel en sí, solo el nombre Miguel enfatiza el gran conflicto. Y aquí en Apocalipsis 12 se enfatiza que esta guerra comenzó en el cielo y que es una batalla literal. Vayan a Judas, el libro justo antes del libro de Apocalipsis. Este es el segundo lugar donde encontraremos a Miguel en conflicto con Satanás. En el versículo 9 dice, pero cuando Miguel el arcángel, ¿qué significa arcángel? Ángel principal. Pero cuando Miguel el arcángel, disputando con el diablo, discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Así que aquí el conflicto, la guerra entre Miguel y Satanás que comenzó en el cielo, ahora está aquí abajo, en el planeta Tierra. Y ahora Satanás está discutiendo sobre si Cristo, Miguel, tiene la autoridad espiritual para resucitar a aquellos que han pecado. Ese era el argumento de Satanás. No puedes resucitar a Moisés. Él golpeó la roca. Y Jesús no discutió con él. Él dijo, el Señor te reprenda, y resucitó a Moisés. Así que ahora vemos que la controversia gira en torno a la autoridad espiritual de Cristo y los celos de Satanás por eso. Pero vayamos a Daniel capítulo 10, el libro de Daniel. Queremos enfatizar de manera especial esta lucha del gran conflicto como una referencia importante cuando entremos en el estudio del continuo. En el libro de Daniel 10:12 vemos claramente otra ilustración significativa del gran conflicto. Entonces él me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y yo he venido a causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y me quedé allí con los reyes de Persia. Esta palabra príncipe, hay varias palabras en la palabra de Dios que se traducen como príncipe, pero esta palabra príncipe es zar y significa un comandante militar. Así que ahora vemos a Cristo, el jefe de los príncipes, siendo representado como un comandante militar en conflicto con el príncipe de Persia, un comandante militar.
Esta es la gran controversia, una vez más, porque es Miguel, tu príncipe. Esta es la lucha entre Cristo y Satanás. ¿Y quién está allí en Persia en ese versículo? ¿Quién es mencionado en Persia? El príncipe del reino de Persia. Pero ¿con quién se quedó Gabriel? Con los reyes de Persia. Bien. Los reyes de Persia son los reyes humanos de Persia. Pero la hermana White nos informa que el príncipe de Persia no era otro que Satanás mismo. Bien, en tus apuntes, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, página 1173, dice: por esto nosotros, después de que ella cita este pasaje en Daniel 10, por esto vemos que las agencias celestiales tienen que enfrentarse a obstáculos antes de que los propósitos de Dios se cumplan en su tiempo. El rey de Persia estaba controlado por el más alto de todos los ángeles malignos. ¿Quién es el más alto de los ángeles malignos? Satanás. Satanás. El príncipe de Persia, aquí es Satanás. El rey de Persia es el rey de Persia. Y una vez más, vemos que cuando se menciona a Miguel, el gran conflicto se enfatiza en la historia. Y en esta lucha, que es, entre otras cosas, no solo es que Satanás está tratando de impedir que Ciro permita que los judíos regresen y reconstruyan Jerusalén en esta historia, porque eso es lo que está sucediendo, sino que en la lucha, Satanás al menos tiene un propósito secundario, quizás un propósito principal, de impedir que Gabriel cumpla su labor con Daniel. ¿Y cuál es la labor que él va a cumplir con Daniel que está tratando de impedir al provocar este gran conflicto aquí en el capítulo 10? Bueno, es el versículo 14. Ahora he venido para hacerte entender lo que sucederá a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para muchos días, porque aún la visión es para muchos días. El propósito de Gabriel era venir y explicarle a Daniel lo que le sucederá al pueblo de Dios en los últimos días. Y esto estaba siendo obstaculizado por una lucha que él tenía con los reyes y el príncipe de Persia, y solo Miguel podía interceder para que las cosas avanzaran. ¿Y qué es lo que Gabriel finalmente identifica que va a sucederle al pueblo de Dios en los últimos días? Bueno, es Daniel 11, 40, 45. Es el mensaje fundamental de nuestra historia que está directamente conectado con la lucha del gran conflicto. Bien. Así que lo que establecemos ahora en este punto, antes de comenzar a analizar Daniel 8, es que uno de los temas, y cada hecho tiene su relevancia, la profecía bíblica es la combinación de iglesia y Estado. Otro tema es la lucha del gran conflicto entre Cristo y Satanás, y que aquí se representan dos reinos diferentes. Un reino que quiere exaltarse a sí mismo y engrandecerse, frente al reino de Cristo, que es de amor abnegado. Queremos añadir otro concepto a esto y lo he titulado para ustedes como progresión. Vemos esta progresión aquí en Daniel 2 y vamos a observar la progresión en Daniel 2 y Apocalipsis 17. Oro, plata, bronce, hierro, hierro y barro. Así que vemos una progresión aquí. Tenemos dos testigos de ello. El oro es más valioso que la plata, que es más valiosa que el bronce, que es más valioso que el hierro y el barro. Que el hierro, que es más valioso que el hierro y el barro. Pero también vemos la progresión a otro nivel. El oro es más blando que la plata, que es más blanda que el bronce, que es más blando que el hierro. Y la hermana White comenta sobre esta progresión. Y si tienen su Biblia de estudio de Elena de White, bajo el capítulo 2 de Daniel, citan esto, pero lo cortan. Es decir, incluyen una parte de la cita, pero omiten el resto del texto original. Esto es importante porque el mensaje completo puede cambiar si no se presenta toda la información tal como aparece en la fuente original. Lo cortan y por eso voy a ir un poco más allá con esto, porque hay algo muy importante que omitieron. No es que lo hayan hecho a propósito, pero en mi opinión, si tienes tu Biblia de estudio, verás que se corta como en el cuarto párrafo. Vamos a leer más allá de eso. Esta es una cita es la cita más larga que tenemos y fue algo que ella escribió para una publicación llamada The Youth Instructor, así que en términos de Matusalén, supongo que todos en esta sala son jóvenes. Pero en cuanto a quienes están aquí, supongo que esto es principalmente para Austin y Autumn. Pero vamos a extraer el mensaje profético de esto. La justicia exalta a una nación, pero el pecado es una afrenta para cualquier pueblo.
Y lo que estamos buscando es una progresión que está ilustrada en Daniel 2, y ella va a comentar sobre esta imagen. Ella dice, la imagen revelada a Nabucodonosor, mientras representa la decadencia de los reinos de la tierra en poder y gloria, también representa adecuadamente la decadencia de la religión y la moralidad entre la gente de estos reinos. A medida que las naciones se olvidan de Dios, en la misma proporción se debilitan moralmente. Babilonia desapareció porque en su prosperidad se olvidó de Dios y atribuyó la gloria de su propia prosperidad al logro humano. Esto es Babilonia. Bien, el reino medo-persa fue visitado por la ira del cielo, porque en este reino la ley de Dios fue pisoteada. El temor del Señor no halló lugar en los corazones del pueblo. La influencia predominante de Medo-Persia era la maldad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos que siguieron fueron aún más bajos y corruptos. Se deterioraron porque abandonaron su lealtad a Dios. Al olvidarse de Él, descendieron cada vez más en la escala de valores morales. Ahora, ahí es donde termina en los comentarios en la Biblia de estudio. Ella dice, los reinos que siguieron, y eso es suficiente. Ella, en ese sentido, puedes llevarlo hasta el fin del mundo. Pero si vas al siguiente párrafo, dice que ella da una secuencia específica de reinos. Luego dice, el vasto imperio de Roma. Eso es aquí. El vasto imperio de Roma se desmoronó en pedazos y de sus ruinas surgió ese poderoso poder de la Iglesia Católica Romana. Eso está aquí abajo. ¿De acuerdo? Ella está llevando esto hasta el fin del mundo. Esta iglesia se jacta de su infalibilidad y de su religión hereditaria. Todavía se jacta de su infalibilidad, aunque el Papa actual se hizo a un lado, entre otras cosas, por la corrupción en la que participó. Quiero decir, pensé que él era infalible. Los sacerdotes de esta iglesia mantenían su ascendencia. Esta iglesia es conocida por su supremacía y por quienes desean ascender al cielo. Los sacerdotes de esta iglesia mantenían su supremacía, manteniendo al pueblo en la ignorancia de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Así que lo que estamos viendo aquí es que ella está recorriendo esta historia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. Es este pecado el que está arruinando a las naciones hoy en día. Ahora ella está en nuestro periodo de tiempo. Incluso muchos líderes posteriores en el mundo religioso no tienen una buena conciencia hacia Dios. Muchos de los que dicen ser protestantes, ¿cuál es el reino protestante? Ese es Estados Unidos. ¿De acuerdo? Así que ella ha pasado directamente del quinto reino, el papado, a los Estados Unidos de América, el sexto reino. Muchos de los que dicen ser protestantes no tienen la fe en la palabra de Dios que Lutero tenía en los primeros días de la Reforma. Han dejado de lado los antiguos hitos y dependen de ceremonias y exhibiciones formales para compensar su falta de pureza, piedad, mansedumbre y humildad que se encuentran en la obediencia a Dios. No existe un verdadero estándar de justicia aparte de la ley de Dios. Por la obediencia a esta ley, el intelecto se fortalece y la conciencia se ilumina y se vuelve más sensible. Los jóvenes necesitan obtener una comprensión clara de la ley de Dios. No se les deja seguir ciegamente la guía de los hombres. Los grandes hitos proféticos que Dios mismo ha establecido muestran que el camino de la obediencia es el único que puede seguirse con certeza. Aquellos que aman y obedecen la ley de Dios se encontrarán con pruebas y tentaciones, pero si esperan, oran y confían en sus palabras, podrán decir con Pablo, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Mis queridos jóvenes amigos, ¿se han entregado completamente a Dios para hacer su voluntad? ¿Han sido transformados por la gracia de Cristo? Algunos afirman estar unidos a Cristo, mientras que su obra especial es invalidar la ley de Dios. ¿Aceptarán ustedes sus afirmaciones? ¿Cómo distinguirán a los verdaderos siervos de Dios de los falsos profetas que, según dijo Cristo, surgirían para engañar a muchos? Solo hay una prueba de carácter, la santa ley de Dios. Estamos viviendo en un periodo trascendental de la historia de esta tierra. El conflicto final está justo delante de nosotros. Vemos al mundo corrompido por sus habitantes. Las agencias satánicas han convertido la tierra en un escenario de horrores que ningún lenguaje puede describir.
La guerra y el derramamiento de sangre son llevados a cabo por naciones que afirman ser cristianas. El desprecio por la ley de Dios ha traído este resultado seguro. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Habrá un conflicto agudo entre los que son leales a Dios y los que desprecian su ley. La iglesia se ha unido con el mundo. ¿Qué iglesia? La iglesia se ha unido con el mundo. El respeto por la ley de Dios ha sido subvertido. Los líderes religiosos han enseñado como doctrina los mandamientos de los hombres. Como fue en los días de Noé, así será en esta época. Pero ¿hará la prevalencia de la deslealtad y la transgresión que aquellos que respetan la ley de Dios la respeten menos? ¿Aquellos que respetan la ley de Dios? ¿O se unirán con los poderes de la tierra en un intento de invalidarla? La prueba llega para todos, solo hay dos bandos. Querido joven lector, ¿de qué lado estás tú? Así que la razón por la que incluí eso es porque siempre he enfatizado en esta parte de la presentación que hacemos aquí que, basándonos en esa cita que prácticamente se detiene en los medos y persas y dice, los reinos que siguieron, esta progresión te lleva hasta el fin del mundo. Pero ella lo lleva hasta el fin del mundo. De hecho, diría que ella lo lleva hasta las últimas personas que profesan ser protestantes, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿De acuerdo? Ella va a los Estados Unidos y luego lo trae hasta nosotros. Así que lo que estoy diciendo es que uno de los temas de la profecía bíblica es la combinación de iglesia y Estado. Y realmente no puedes comprender la profecía bíblica a menos que la pongas en el contexto del gran conflicto. Pero cuando se trata de los reinos en la profecía bíblica, entonces necesitas entender que hay una progresión específica que se enfatiza en la profecía bíblica. Hasta ahora te hemos dado un testimonio de eso. Ese es Daniel capítulo 2. Ahora te daremos un segundo. Ve a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17:3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y entonces vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que él ve a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata y ella tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y lo que quiero que observes es a la mujer y a la bestia aquí. Ella está sentada sobre esta bestia. Y luego ve al versículo 9 en el mismo capítulo. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Si vas a las reglas de interpretación profética de William Miller, cuando él da sus 14 reglas, él da una regla y luego da referencias bíblicas para apoyar o ilustrar su regla. Y en una de las reglas, no recuerdo cuál en este momento, él identifica para mostrar la regla lo que representan los montes en las Escrituras. ¿Qué representan los montes? Reinos. Reinos. Bien, entonces el versículo 9 dice, y aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 reinos, 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, en el versículo 3, la mujer está sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Pero ahora nos damos cuenta de que cuando ella está sentada sobre esta bestia, está sentada sobre 7 reinos. ¿Me sigues? Ajá. Y en el versículo 10 dice, y hay 7 reyes. Y el libro de Daniel y Apocalipsis es el mismo libro, así que no van a contradecirse entre sí. La semana pasada, un amigo de Tennessee me envió un correo electrónico. Él me dio 2 artículos que había encontrado. Quería saber qué pensaba yo sobre ambos artículos. Yo estaba familiarizado con ambos. No recuerdo cuál era uno de ellos, pero el otro era la explicación adventista típica del versículo 10 de Apocalipsis 17. Y la explicación adventista típica del versículo 10 es que estos reinos representan los reinos de la historia. Y el enfoque adventista típico sobre los reinos de la historia, si sacas tus libros de teología de los adventistas del séptimo día, dirán que estas 7 cabezas son los reinos de la historia, comenzando con Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y luego la Roma pagana. ¿De acuerdo? Y dirán que Juan está viendo esto en el periodo de tiempo cuando 5 han caído. Uno es: la Roma pagana existía cuando Juan estaba en la isla de Patmos.
fue la Roma pagana la que lo estaba persiguiendo, ¿de acuerdo? Así que este es el entendimiento adventista típico, pero también muestra la posición adventista típica, y la posición adventista típica es que no tienen respeto por la autoridad del espíritu de profecía. En el libro Educación, la hermana White dice que los reinos de la historia son Asiria, Egipto, Israel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Así que realmente no puedes decir que Juan estaba en Patmos durante el periodo de Grecia, ¿verdad? Así que eso se desmorona totalmente, mientras demuestra la falta de reverencia por la verdad encontrada en el espíritu de profecía. Pero entendemos que los libros de Daniel y Apocalipsis son el mismo libro. Tienen que estar de acuerdo entre sí, y el tema no son los reinos de la historia, sino los reinos de la profecía bíblica. Y los reinos de la profecía bíblica son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana. Y luego, ¿qué dijo la hermana White en la cita que acabamos de leer que seguía a Roma pagana? Roma papal. 5 han caído, uno es. Y el reino que siguió a Roma papal en el pasaje de la hermana White, ¿cuál fue? Fue el reino protestante. ¿Cuál es el reino protestante? Los Estados Unidos. Y aún queda uno por venir. ¿Cuál es el que aún está por venir? Bueno, es las Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Así que mientras Juan ve a esta mujer, ella está montada sobre la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en relación con montar estas bestias, en el versículo 9, dice que la mujer se sienta sobre estas 7 cabezas. Ve al capítulo 2 de Apocalipsis, solo una referencia rápida, pero esto es simplemente bastante fácil de ver. El versículo 12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pérgamo, en realidad no soy un turista. Sé, cuando hemos viajado por el mundo con este mensaje, muchas veces tienes algunos días libres y los hermanos generalmente quieren llevarte a hacer turismo. Me ha pasado un par de veces, pero generalmente, después de tanto viajar para llegar, no quieres seguir viajando en tu tiempo libre. Pero una de esas veces fue una de las mejores experiencias. Nos llevaron al Museo de Berlín. Me gustó el Museo de Berlín porque habían derribado los muros de Babilonia y los habían vuelto a ensamblar dentro de este edificio del museo. Y caminamos a través de unas puertas de los muros de Babilonia por las que sabemos que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, así como Nabucodonosor y Belsasar, tuvieron que pasar por esas mismas puertas en aquella época. Así que eso fue bastante interesante. Pero también tenían una parte en ese museo donde reconstruyeron a escala Pérgamo, y en Pérgamo construyeron el templo de Pérgamo que estaba en Pérgamo, y es un monumento satánico, ¿de acuerdo? Lo que sucedió en la historia es que cuando cayó Babilonia, la élite religiosa de Babilonia, los caldeos huyeron a Pérgamo y establecieron allí su imperio espiritual. Y eso es lo que el versículo 13 nos está diciendo acerca de Pérgamo. Y puedes ir a ver el templo de Pérgamo reconstruido en el Museo de Berlín. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Bien, Satanás gobernaba desde Babilonia. Cuando cayó Babilonia, se mudó a Pérgamo y estableció su base allí. Así que en la Biblia, donde está sentado un poder, es desde donde gobierna. Así que si vuelves a Apocalipsis 17, versículo 9, dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 reinos, 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Qué significa que ella se lanza sobre ellos? Ella los gobierna. Bien. ¿Y sobre cuántos de esos reinos se sienta ella? Todos ellos. Todos ellos. Así que esta historia en Apocalipsis 17 trata de cómo esta mujer, la Babilonia misteriosa, gobernó sobre el reino de Babilonia y luego cambió y gobernó sobre el reino de los medos y persas, y después gobernó sobre Grecia, Roma pagana, Roma papal, y cómo ahora está gobernando, y puedo decir esto con autoridad espiritual, cómo ahora está gobernando sobre los protestantes, porque es muy claro que en 1842 los protestantes rechazaron el mensaje del momento. Y para cuando llegaron a 1844 estaban enviando sus oraciones al lugar santo. ¿Y quién respondía a sus oraciones? Satanás. Satanás. Bien,
Así que hay una progresión en Apocalipsis 17 que muestra que la Babilonia misteriosa desciende a través de estos reinos y gobierna cada uno de ellos. Síganme. Necesitan ver esa progresión para entrar en Daniel 8, que es a donde vamos ahora. Bien, Daniel 8. Busqué una cita de James White. No creo que esté en el CD-ROM. Creo que tengo esa cita de Louis Ware. Pero básicamente la cita de James White es en respuesta a una discusión que él tenía con Uriah Smith, una discusión que duró unos 10 años. Bien, Uriah Smith dio un sermón sobre por qué él creía que el rey del norte en Daniel 11 era Turquía y tan pronto como lo hizo, James White subió al púlpito y dio un sermón sobre por qué él creía que el rey del norte en Daniel 11 era el papado. Y tuvieron esta discusión continua entre Signs of the Times y Review and Herald durante unos 10 años. Y en una de esas interacciones, James White usó un argumento en contra de en contra de Uriah Smith, que enfatiza la regla que llamamos repetir y ampliar. Y él dice, sí, si el último poder en Daniel 2 es Roma, y el último poder en Daniel 7 es Roma, y el último poder en Daniel 8 es Roma, entonces el último poder que llega a su fin en Daniel 11 es Roma. Y lo que él está haciendo es argumentar en contra de Uriah Smith, diciendo que, ya sabes, el último poder en Daniel 11 no puede ser Turquía, porque tienes 3 testigos solo en el libro de Daniel de que el último poder es Roma, pero lo que está haciendo es identificar la regla de repetir y ampliar. Daniel 7 repite y amplía sobre Daniel 2, y Daniel 8 amplía sobre Daniel 2 y 7, y Daniel 11 amplía sobre Daniel 2, 7 y 8. Y luego puedes entrar en Apocalipsis y simplemente seguir repitiendo y ampliando todas estas líneas de profecía. Así que al comenzar a mirar el continuo, observa Daniel 8. Ahora estamos comenzando a sostener la posición pionera de que el continuo es el paganismo, solo a partir de las Escrituras, no por el hecho de que la hermana White dice claramente que los milleritas tenían la visión correcta sobre el continuo y que la idea de que el continuo es el ministerio de Cristo en el santuario provino de ángeles que fueron expulsados del cielo. Vamos a dejar eso de lado y tomarlo solo desde las Escrituras. En Daniel 8:1 dice, en el tercer año del reinado del rey Belsasar, ¿del rey quién? Baltasar. Una visión se me apareció a mí, Daniel, después de aquella que se me apareció al principio. Bien, entonces tuvo una visión que vino después de la que se le apareció al principio. Así que Daniel está conectando esta visión, al menos gramaticalmente, diciendo que esta visión vino después de aquella. Así que si retrocedes a Daniel 7:1, dice, en el primer año de ¿quién? Baltasar. Así que Daniel 8:1 dice, en el tercer año del rey Belsasar, Daniel 8 dice eso, y en Daniel 7 dice, en el primer año de Belsasar. Y Daniel dice en Daniel 8 que recibió una visión después de la primera, y podría ser en el primer año de Belsasar, o podría ser que recibió la primera visión aquí en el capítulo 7 de Daniel. Tú eliges. ¿Sabes qué? ¿Ves lo que quiero decir? Sí. En Daniel 8:1, donde dice, me apareció una visión después de la que me apareció al principio. Podría estar diciendo, porque acaba de hacer referencia al tercer rey, al tercer año del reinado de Belsasar. Podría estar diciendo después de la que me apareció en el primer año del rey Belsasar, porque en Daniel 7:1 dice, en el primer año del rey Belsasar. O podría estar simplemente diciendo que en el primer año del rey Belsasar, en Daniel 7:1, allí, él recibió una visión, un sueño, una visión en su mente, y que en el capítulo 8 estaba recibiendo una visión de seguimiento. Pero mi punto aquí es que Daniel está intencionalmente vinculando Daniel 7 y Daniel 8. Cada hecho tiene su importancia. Bien, así que cuando Daniel nos está diciendo aquí al final del mundo, que cuando vayas a estudiar el capítulo 8 de Daniel, debes estudiarlo en el contexto del capítulo 7 de Daniel. Eso es lo que él está diciendo, si vas a estudiarlo correctamente. Y el capítulo 7 de Daniel trata sobre los reinos de la profecía bíblica, ¿de acuerdo? Aquí mismo. Y el capítulo 8 de Daniel también trata sobre los reinos de la profecía bíblica, pero el capítulo 7 de Daniel
muy sencillamente, son estas bestias que representan reinos políticos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es uno de los temas en la profecía bíblica? Es la combinación de iglesia y Estado, y el capítulo 7 de Daniel presenta los reinos de la profecía bíblica en sus manifestaciones políticas. Y el capítulo 8 de Daniel repite y amplía ese testimonio, solo que no está mostrando los reinos en sus manifestaciones políticas, sino que está mostrando esos reinos en sus manifestaciones religiosas. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos esto? Y hermanos y hermanas, puede que piensen que este es un punto muy pequeño, pero en realidad es un asunto de vida o muerte, porque si comprenden esto, dejarán de aceptar la falsa presentación del continuo que está tan extendida en el adventismo. ¿Cómo sabemos que el capítulo 8 de Daniel está ilustrando los reinos de la profecía bíblica en su manifestación religiosa? Lo sabemos porque Daniel utiliza símbolos del santuario para representar estos reinos. ¿De acuerdo? Aquí un carnero. ¿Es el carnero una ofrenda del santuario? Sí. ¿Es el macho cabrío o una cabra una ofrenda del santuario? Sí. ¿Hay cuernos en el santuario? Sí. Sí. Así que estos reinos que están representados en Daniel 8 están representados por reliquias religiosas del santuario de Dios. Pero no son aceptables en el santuario de Dios. Todos están corrompidos. Todos están corrompidos. Así que Daniel está diciendo que estos reinos de la profecía bíblica, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, ahora les estoy diciendo en el capítulo 8 de Daniel cuál era su manifestación religiosa, porque necesitan saber cuál era su manifestación religiosa. Porque la profecía bíblica se basa en la combinación de iglesia y Estado. Y cuando combinas Daniel 7 y Daniel capítulo 8, tienes las manifestaciones políticas y religiosas de los reinos de la profecía bíblica. Así que Daniel se asegura de que entendamos que las manifestaciones religiosas de estos reinos son manifestaciones falsas, porque aunque utiliza terminología y símbolos del santuario, todos están corrompidos. Y ahora estoy pasando hasta la parte más baja de sus apuntes en la página 5, y en un momento volveré a otro tema. Vayan a Levítico 1, versículos 3 y 10. Hay varios versículos en las Escrituras que pueden respaldar este siguiente punto, pero es muy fácil de ver esto. El versículo 3 de Levítico dice: si su ofrenda es holocausto de ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. ¿Sin qué? Defecto. Si ibas a ofrecer una ofrenda en el santuario, tenía que ser perfecta. Vayan al versículo 10. El versículo 10 dice: si su ofrenda es de los rebaños, es decir, de las ovejas o de las cabras para holocausto, la traerá un macho sin defecto. Así que vayan a Daniel 8. En Daniel 8, mientras Daniel utiliza el simbolismo del santuario para describir los reinos de la profecía bíblica, nos está diciendo que esta es su manifestación religiosa, pero también nos está diciendo que se trata de una religión falsa porque estas no son ofrendas perfectas. Fíjense en el versículo 3, y esto es sobre los medos y los persas. Dice: entonces alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro. ¿Qué significa eso? No es perfecto. No puede ser usado en el santuario. Así que esta es una manifestación religiosa de los medos y los persas, pero se trata de una religión falsa. Vayan al versículo 5 y veremos a Grecia, el macho cabrío. Y mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío venía del occidente sobre la faz de toda la tierra, y no tocaba la tierra, y el macho cabrío tenía ¿qué? Un cuerno notable entre sus ojos. ¿Podrías usar ese macho cabrío en el servicio del santuario? No, él estaba corrompido, no era perfecto. Pero luego llegamos a los versículos 8 y 9. Aquí es donde se introduce a Roma, ¿de acuerdo? En el versículo 8, por tanto el macho cabrío, Grecia, Alejandro Magno, por tanto el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Esto realmente es una ofrenda imperfecta. Y luego en el versículo 9 vamos a ver cómo se introduce Roma en la narrativa. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció en gran manera hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente.
Ahora bien, en los versículos 9, 10, 11 y 12, el tema de esos 4 versículos es este cuerno pequeño. ¿De acuerdo? Ahora tienes que ir al hebreo para comprobar lo que voy a decir, pero ninguno de los teólogos que discuten en contra de lo que enseño en el adventismo te dirá que esto no es cierto. Todos saben que esto es cierto. Pero este cuerno pequeño oscila. Va de un lado a otro a medida que avanza por los versículos 9, 10, 11 y 12. ¿A qué me refiero con que oscila? El cuerno pequeño en el versículo 9 es masculino, pero cuando se menciona el cuerno pequeño en el versículo 10 es femenino. Pero luego, cuando llega al versículo 11, ese cuerno pequeño vuelve a ser masculino. Y después, en el versículo 12, vuelve a ser femenino. A eso me refiero con que oscila. ¿Y es un cuerno parte del servicio del santuario? Sí. Así que este cuerno pequeño, una vez más, está diciendo que estos reinos de la profecía bíblica, comenzando con los medos y los persas, y Grecia y ahora Roma, que esto representa su manifestación religiosa, pero es una falsificación. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que es una falsificación? Ve a Deuteronomio 22:5. Deuteronomio 22:5. Él. Mujer no llevará ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Mira, este cuerno pequeño es tanto un niño como una niña. No puede ser un cuerno genuino del santuario, porque es una abominación manifiesta el hecho de manifestar tanto al hombre como a la mujer en el mismo asunto. Así que este cuerno pequeño está enseñando exactamente la misma lección que el macho cabrío y el carnero. Son términos del santuario, pero están corrompidos, así que representan una manifestación religiosa falsa en los reinos de la profecía bíblica. Vuelvan ahora a Daniel 8. Y así justo ahí, hermanos y hermanas, justo ahí. Estos hombres que han adoptado la visión del continuo que proviene del protestantismo apóstata, que el continuo representa el ministerio del santuario de Cristo, ahí mismo hay suficiente información para decirte, oye, esto no puede estar bien. Porque ellos están diciendo que el continuo aquí en este pasaje de Daniel capítulo 8 es el ministerio del santuario de Cristo. Y acabas de ver, según el testimonio de 3 elementos a lo largo de esta historia, el carnero, el macho cabrío y el cuerno, que todos estos términos del santuario están corrompidos. Por lo tanto, ellos afirman, bueno, esto que aquí se traduce como continuo proviene del santuario. Bueno, si es así, necesitas relacionarlo como un símbolo corrompido. ¿Me estás tratando de decir que este símbolo corrompido y este flujo de símbolos corrompidos representarían el ministerio del santuario de Cristo? No, no lo creo. No puede ser. Está fuera de contexto. Pero eso no es con lo que estamos tratando aquí. En Daniel 8, en el versículo 9, necesitas ir al hebreo para comprobar lo que estoy diciendo, pero en realidad no es necesario si lo miras de una manera iluminada. El tema de los versículos 9, 10, 11 y 12 es el cuerno pequeño, y en el versículo 9 el cuerno pequeño está en sentido masculino, y luego en el versículo 10 dice, y se engrandeció. Bien, ese C ahí es el cuerno pequeño porque es el sujeto a lo largo de todo el pasaje. Y luego en el versículo 11, sí, se engrandeció a sí mismo. Ese es el cuerno pequeño otra vez. Ese es el sujeto a lo largo de todo el pasaje. Versículo 12. Y se le dio un ejército contra... Así que es el cuerno pequeño en todo momento. Pero cuando está en su forma femenina, los traductores de la Biblia King James se aseguraron de no llamarlo él, sino que lo llaman eso. ¿De acuerdo? Mira el versículo 10. Y se engrandeció el cuerno pequeño, ahí está eso, porque es femenino. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra aparte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Luego en el versículo 11 dice, sí, él, ahora ya no es eso, aquí no dice sí, eso, dice sí, él. Ahí está el cuerno pequeño en masculino. Sí, él se engrandeció hasta el príncipe del ejército, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Versículo 12, y se le dio un ejército. Entonces, ¿qué es eso? Un ejército. No, se le dio un ejército. ¿Qué es ese él ahí? Está en cursiva. Está en cursiva. Está bien.
Eso es, si no estuviera en cursiva, te estaría diciendo que el cuerno pequeño ahí era en sentido masculino, pero dice, y se le dio un ejército contra el sacrificio diario a causa de la transgresión. ¿Y qué? Echó por tierra la verdad e hizo y prosperó. Eso es el femenino. Así que ves este cuerno pequeño transgénero a lo largo de esta narrativa. Él es el hombre en el versículo 9. Es la mujer en el versículo 10. Es el hombre en el versículo 11. Es la mujer en el versículo 12. Ahora, hermanos y hermanas, basándonos en la presentación de hoy, eso por sí solo ya les está diciendo algo. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo algo basado en la presentación de hoy. ¿Qué les está diciendo? El cuerno pequeño representa a un hombre y a una mujer en este pasaje. Lo haré fácil. ¿Qué es una mujer en la profecía bíblica? Iglesia. Iglesia. ¿Y qué es un hombre? Estado. Estado. Bien, entonces tienes dos manifestaciones de este cuerno pequeño en esta historia. Una es la Roma, que representa el arte de gobernar del Estado, la Roma pagana. La otra es la Roma que representa el arte de gobernar de la Iglesia, Roma papal. ¿De acuerdo? Y cada hecho tiene su importancia, hermanos y hermanas. Sí. Así que esto es muy fácil de ver aquí. Ahora queremos dejar algo en el registro antes de terminar. Daniel 2, Apocalipsis 17 y Daniel 8 ilustran una progresión. La progresión debe ser marcada porque cada hecho tiene su importancia. Aviso, y su progresión es importante. En sus apuntes, ahora en la parte superior de la página 5, la palabra que se traduce como grande en Daniel 8 es la palabra hebrea gadol. Y verán la definición, y hacia el final de la definición significa crecer, aumentar, levantar, engrandecer, hablar con orgullo. Ahora, ¿quién es el que quiere levantarse y exaltarse a sí mismo? Manasés. Bien, esto es añadir una capa ahora en Daniel capítulo 8, que estos reinos de la profecía bíblica en Daniel capítulo 8 son la manifestación religiosa en contraste con su manifestación política en el capítulo de Daniel 7. Y sabemos que es la manifestación religiosa porque Daniel está usando términos del santuario cuando ilustra el capítulo 8. Pero sabemos que es una religión falsa porque todos los términos del santuario están corrompidos. Pero ahora, junto con esto, vemos una progresión en Daniel 2 y Apocalipsis 17 que vamos a incorporar en Daniel 8. Y veremos esta progresión ilustrada en la palabra gadol, que significa levantar y exaltar. Así que cuando llegamos al primer reino, el carnero, los medos y los persas, en el versículo 4 dice, y vi al carnero empujando hacia el oeste, el norte y el sur, de modo que ninguna bestia podía resistirle. Ni había quien pudiera librar de su mano, sino que hizo conforme a su voluntad y se engrandeció. Se volvió gagadol, se levantó a sí mismo, se exaltó a sí mismo. Este primer reino aquí. ¿De acuerdo? Pero luego en el versículo 8, cuando hablamos de Grecia, dice, por lo tanto, el macho cabrío se engrandeció sobremanera. La misma palabra, gadol. El macho cabrío aquí, él era grande. Se autoexaltó, pero Alejandro Magno y los griegos incluso superaron a los medos y los persas. Y luego el cuerno pequeño en el versículo 9, y este es el masculino. Esto es la Roma pagana, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció en extremo. Bien, ahora la Roma pagana va a superar a los griegos, quienes superaron a los medos y los persas. ¿Ves la progresión? ¿Y qué es lo que está progresando? Esta autoexaltación. ¿Y qué es esta autoexaltación? Exaltación. Esta es la raíz de la religión de Satanás. Esto es lo que comenzó en el cielo y él lo está transmitiendo a los reinos de la profecía bíblica y vemos que se va haciendo cada vez más grande. Y ves en el versículo 9 que la Roma pagana, a medida que se engrandece, va en contra de los poderes terrenales. Pero mira el versículo 10 y él, ¿quién es ese? Esa es la mujer. Esa es la Roma papal. Y la Roma papal se engrandeció hasta el ejército del cielo. La Roma pagana se exaltó ante el mundo, pero la Roma papal fue aún más lejos. Se exaltó hasta el mismo cielo. Así que vemos en Daniel 8 una progresión que corresponde con la progresión de Daniel 2 de autoexaltación, que es la esencia misma
de este reino falso. ¿Y qué nos dice eso? Bueno, nos dice que después de que el papado se exalte hasta el mismo cielo, ¿cuál es el siguiente reino? Los protestantes. Los protestantes, ellos van a sobrepasar en exaltación a los papistas y luego, cuando los protestantes vayan al mundo y digan, todo el mundo debe estar bajo el paraguas de un gobierno mundial único. En Apocalipsis 17:17, cuando los reyes de la tierra acuerden entregar su reino al papado, la exaltación de ese reino final será el punto máximo de esta religión falsa. Así que vamos a terminar aquí. Vamos a tratar el tema del sacrificio diario en Daniel capítulo 8. Pero hemos establecido, espero que lo vean, que Daniel capítulo 8 es la historia de las manifestaciones religiosas de los reinos de la profecía bíblica y que se trata de una religión falsa. Es la misma religión, de principio a fin. Es la religión de Satanás. Y regresen a la página 4. Me faltó una cita, se me vino a la mente. Cerraremos con esta. Está al final de la página 4. La mujer en Apocalipsis 17, ella va de este reino a este reino, a este reino, a lo largo de todo el tiempo, esta mujer, y ella es la iglesia, la iglesia de la Babilonia misteriosa, cuya religión es la religión de Satanás en su rebelión en el cielo, esta religión de autoexaltación, en contraste con Cristo, humillándose hasta el polvo, incluso hasta la muerte de cruz. Y al final de la página 4 de Review and Herald, 4 de diciembre de 1900, dice, Cristo habla de la iglesia sobre la cual Satanás preside como la sinagoga de Satanás. Sus miembros son los hijos de desobediencia. Son aquellos que eligen pecar, que se esfuerzan por invalidar la santa ley de Dios. Es obra de Satanás mezclar el mal con el bien y eliminar la distinción entre el bien y el mal. Cristo desea tener una iglesia que se esfuerce por separar el mal del bien, cuyos miembros no toleren voluntariamente la maldad, sino que la expulsen del corazón y de la vida. Cuando ves Daniel 8 en el contexto del reino falso de Satanás, de su sinagoga de Satanás, entonces tienes el contexto adecuado para comenzar a considerar lo que significa la palabra continuo en la palabra de Dios. ¿Oramos? Padre Celestial, apreciamos el hecho de que nos has mostrado que hay dos reinos en controversia aquí en el planeta Tierra y que se trata de una batalla física y espiritual entre estos dos reinos. Y al continuar nuestro estudio en la siguiente presentación, para demostrar que el continuo de Daniel es el símbolo de esta autoexaltación, la raíz de la religión de Satanás, apreciamos que en las tablas de Habacuc tú has señalado que el continuo es quitado justo allí, al pie de la cruz. Y sabemos que todos tenemos esta raíz de autoexaltación dentro de nosotros que necesita ser sometida, removida por el poder de tu Espíritu Santo, pero que esto solo puede lograrse cuando también venimos al pie de la cruz. Así que te pedimos que permitas que esta verdad penetre en nuestra experiencia para que cumplamos las condiciones del Evangelio y permitamos que tú remuevas el continuo de nuestra vida al comprender lo que es el continuo en la doctrina de la Biblia. Te agradecemos por esto en el nombre de Jesús. Amén.